Bienvenidos a Entrevista Ciudadana, el espacio de conversación, análisis de la contingencia presentado en los estudios de El Ciudadano. El día de hoy me acompaña el diputado por el Frente Amplio, Andrés Giordano, con quien vamos a estar conversando sobre algunos de los temas que van a marcar la pauta noticiosa de la semana. ¿Cómo está, diputado? Benito Axel, feliz de estar acá y poder conversar, como bien dices tú, temas absolutamente relevantes que se vienen tomando la contingencia hace tiempo, pero algunos que son particularmente relevantes para esta semana. Así es, de hecho quiero partir preguntándole por la huelga de Starbucks, porque ya llevamos aproximadamente 3 semanas, más de 1.200 trabajadores a lo largo de todo Chile movilizados, 37 locales paralizados, y los trabajadores exigen, entre otras cosas, un aumento salarial a 650.000 pesos. Usted no solo miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, sino que también fue dirigente sindical de Starbucks, el primer presidente, el presidente del primer sindicato de Starbucks del mundo, tengo entendido. Así es. Y esto fue en el año 2009. Han pasado 15 años aproximadamente, y parece que estas demandas siguen más vigentes que nunca. Entonces quiero hacerle ahí la pregunta, antes que como diputado, la pregunta como dirigente sindical. ¿Cuál es la reflexión que hace respecto a cómo eran las cosas hace 15 años atrás y cómo son ahora particularmente en esta empresa? Sí, bueno, esos son temas como los que decía yo, que tienen una contingencia mayor que los otros temas quizás más coyunturales, aunque efectivamente los trabajadores y trabajadoras de Starbucks, que son 1.295 en el sindicato, llevan alrededor de 25 días en huelga. Es decir, ha sido una huelga muy prolongada, muy desgastante, como otras huelgas que se realizaron en el año 2011, en el año 2013, en el año 2019, donde efectivamente la empresa tuvo una actitud muy similar a la que está teniendo hoy día, que es básicamente cerrar las puertas al diálogo, más bien castigar a los trabajadores y trabajadoras por el hecho de haber iniciado una paralización de actividades. Sabemos que además hoy día el sindicato tiene una fuerza que no tenía, por ejemplo, en el año 2011. O sea, hoy día hay una fuerza laboral muy importante. De hecho, a grosso modo, para comentar también algunas cifras, que un sindicato tenga 1.200 o más trabajadores, no solo en huelga, sino que afiliados al sindicato, es una anomalía en Chile, porque el modelo de relaciones laborales que tenemos, heredado de la dictadura, diseñado por el mismo personaje que diseñó el sistema de AFP, José Piñera, hermano del expresidente Piñera, está hecho de manera tal que sea muy difícil para las organizaciones sindicales mantenerse en el tiempo y acumular fuerza. Entonces, es un hecho notorio de la causa que en un rubro tan complejo, y acá hago el paréntesis que me dices tú como dirigente sindical, lo difícil que fue organizarnos en la comida rápida, que es un espacio laboral donde la rotación es muy rápida, ¿no? Que eso significa que entran, por ejemplo, al año 1.000 personas a trabajar y salen 1.300, ¿no? Construir sindicatos en base a esa realidad, en base además a la realidad de la flexibilidad que requieren trabajadores y trabajadoras que en general se reconocen primero como estudiantes y luego como trabajadores de una empresa, son una serie de piedras en el camino que el sindicato sorteó durante los últimos 15 años y que hoy día lo tiene en una huelga que es histórica. ¿Qué ha sido la empresa durante todo ese tiempo? Es una empresa caracterizada por la antisindicalidad. De hecho, fue multada antes de mi partida por lo menos en 4 ocasiones. Entiendo que yo, después de dejar de ser presidente el 2022, fue multada una vez más por prácticas antisindicales. Y hoy día vemos que esa es la tónica, ¿no? Pareciera ser que la empresa está más preocupada de destruir al sindicato que de establecer puentes de diálogo ante demandas que nos parecen justas y que, como tú bien dices, tienen largo aliento. Lo que solicitamos siempre, que han ido mejorando los sueldos, pero todavía no llegan a un estándar de vida mínimo, es que efectivamente estén vinculados, 1, a la tremenda productividad que tiene la empresa, y 2, al costo de la vida de un trabajador promedio. No puede ser, y yo sigo sosteniendo eso, que lo sosteníamos en el año 2011 también, que el café más barato que te vende la empresa sea más caro que la hora de la persona que te lo prepara. Y esa es una cuestión que me parece del todo legítima, que hoy día en Starbucks se siga peleando, y se pelea además en toda la comida rápida que tiene las mismas condiciones precarias en Burger King, en McDonald's, en Dunkin' Donuts, en la empresa que se te ocurra, todas multinacionales, grandes transnacionales que tienen capital repartido por todo el mundo y que pagan de la misma forma salarios bajísimos. Justamente quería preguntarle por el tema de las prácticas antisindicales, porque como usted bien menciona, bajo su gestión como presidente del sindicato de Starbucks, claro, hubo 5 condenas por prácticas antisindicales. Hoy día la misma Dirección del Trabajo realizó una fiscalización en, tengo entendido, cerca de 13 sucursales de Starbucks, donde se encontró que la empresa había estado reemplazando a los trabajadores que estaban en huelga, lo cual también es una práctica antisindical. Entonces, ¿por qué, a pesar de las fiscalizaciones, a pesar de las condenas, este tipo de prácticas se sigue repitiendo año tras año? ¿Por qué estas empresas logran continuar en esta práctica que es básicamente ilegal? Sí, yo creo que acá hay 2 temas importantes con los que uno podría
desde la institucionalidad y sobre todo desde la legislación abordar esta problemática, y es algo que nosotros como sindicato reclamamos siempre, ¿no? Una de nuestras grandes batallas tuvo que ver, por ejemplo, con que el salario mínimo también estuviera acorde a las condiciones de vida, y por eso nosotros somos algunos de los impulsores de la propuesta que acogió el gobierno de subir el salario mínimo en su momento a 500.000 pesos. Hoy día creo que todavía estamos cortos para que eso esté cercano a el costo de vida de una familia promedio de 4 integrantes, que vaya sobre los 600.000 pesos. Es una discusión que hay que seguir dando, pero por ciertos sindicatos como el de Starbucks la impulsaron. Pero legislativamente nosotros también denunciamos... Disculpa, que hay un tema, porque claro, los trabajadores de Starbucks no trabajan generalmente las 40 horas, sino que tienen estos turnos de máximo 30 horas, entonces por lo mismo no alcanzan el sueldo. Claro, tienen mínimo. un proporcional del mínimo. Y de hecho la empresa, a partir de los últimos años, ahí ya me pierdo en la cifra, hace cuántos años, 2 o 3 años atrás, decidió terminar con los trabajadores y trabajadoras full time, solo contrata part time, es decir, la inmensa mayoría o el grueso de las personas que trabajan 30 horas o menos, por lo tanto reciben un 75% o menos del salario mínimo, que es lo que está establecido en la legislación. Entonces, bueno, ese es otro problema, porque efectivamente yo creo que si tú consultas a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la comida rápida, probablemente estarían disponibles, y esto es una demanda de incluso los sindicatos en Estados Unidos hace como 20 años, estarían disponibles a trabajar más horas de las que trabajan, pero la empresa construye el modelo de manera tal que le sale mucho más rentable y más barato, y controla así de manera más fácil también cómo despide y contrata personal, porque efectivamente trabaja menos horas, es un costo para ellos mucho menor a la hora de aumentar o potenciar esta rotación. Pero yo te estaba señalando que además de esa, que es una demanda de corte reivindicativo, salarial, de condiciones laborales, nosotros siempre denunciamos que a la empresa no solo le salían baratos los salarios, sino que le salían baratas las multas. Entonces, para Starbucks siempre fue, y para las grandes multinacionales, mira lo que pasa con Walmart, que durante el año 2021, 2022, 2023, 2024 fue permanentemente sancionado por tribunales y por la Inspección del Trabajo por un contrato ilegal, que es el contrato del operador de tienda, que es polifuncional y que de alguna manera desdibujó las relaciones laborales. Ellos se mantuvieron, al igual que Starbucks, pagando multas, pero sin corregir la práctica que se estaba denunciando. Y eso es porque empresas de este tamaño, Walmart es el primer empleador más grande del mundo, Starbucks está también dentro de los más grandes y que tiene presencia en más de 70 países. Bueno, para ellos es muy barato el sistema administrativo de multas y sistemas judiciales de multas que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos que hoy día hay que hacer al respecto? Y es una cuestión que yo estoy presentando como proyecto de ley este año y que me interesaría, en la medida que en una de esas, dice la leyenda, voy a presidir la Comisión de Trabajo, impulsarlo con mucha fuerza, y es algo que yo esperaría que hubiese un meridiano consenso tanto en oposición como oficialismo, es que hay que subir las multas, hay que mejorar las capacidades de la inspección del trabajo para cuando existe contumacia, que es como el equivalente a la reincidencia, básicamente cuando el empleador, como te digo, le da lo mismo una y otra vez ser sancionada, bueno, que eso efectivamente vaya teniendo un aumento en la pena de manera tal que efectivamente la sanción se vuelva en un desincentivo a seguir realizando la práctica. Yo creo que si estamos hablando de prácticas antisindicales y otro tipo de cuestiones que hemos visto en Starbucks y otras empresas de este estilo, bueno, efectivamente hay que abordarlo desde esta perspectiva también. Perfecto, diputado. También hay otro proyecto que el gobierno se comprometió a enviar antes del 1 de junio, que tiene que ver con la negociación ramal. Sí, también se comprometió en diciembre del año pasado, estamos esperando. Así que, bueno, ahora estamos en año electoral, entonces más difícil que salga. ¿Qué posibilidades hay de que esto efectivamente pueda promulgarse en un año que sabemos que es difícil todo el debate legislativo? Es absolutamente complejo un debate legislativo tan profundo. Yo diría que si hay algo que tiene resistencia en el mundo empresarial, y en estos paréntesis, el mundo empresarial es probablemente el mundo que tiene más representantes en la Cámara de Diputadas y Diputados en este momento, y lo vimos con la reforma de pensiones, donde no eran solo las AFP las que estaban en contra de que pudiese avanzar cualquier tipo de reforma, sino que los mismos empresarios que utilizan el mercado de capitales, es decir, nuestros ahorros, tu ahorro, el mío, el de toda la gente que nos está viendo en la casa, que ha cotizado en algún momento obligado a una institución privada como la AFP, bueno, ellos estaban detrás de esto y financiaron campañas y financiaron minutas y, bueno, usted vio seguramente en televisión, no en El Ciudadano, estoy seguro que no, pero sí en todos los canales y en todos los medios de prensa escrita tradicional, en El Mercurio, en La Tercera, etcétera, propaganda con Yo Quiero Elegir, que era financiada por la Asociación de FP. Bueno, la negociación multinivel, la negociación ramal es absolutamente resistida por estos mismos sectores. Entonces tenemos un desafío de envergadura que requiere concitar, primero, mayorías en el Congreso y segundo, concitar mayorías sociales. Sin perjuicio de eso,
sin perjuicio de que es difícil, yo creo que es un debate que tenemos que dar, que Chile no puede seguir tirando para el lado y que efectivamente resuelve problemas también. Y de hecho, a propósito de la huelga de Starbucks, le exigimos al gobierno en un punto de prensa junto con dirigentes del sindicato y con alrededor de una treintena de trabajadores y trabajadoras movilizados la semana antepasada, si recuerdo bien, en el Congreso, al presidente Boric que cumpla con el compromiso de campaña de presentar esta iniciativa legal. Porque efectivamente nos permite poner en el centro una cuestión muy, muy básica, que es cómo se determinan las condiciones laborales, cómo se determina el costo del trabajo, el tiempo del trabajo, cómo se determinan incluso los roles que cumple el trabajador o la trabajadora, en tanto a mí, y claro, yo lo defiendo todo así como con total convicción, en tanto sujeto político que tiene un decir frente a qué tipo de sociedad quiere para que viva él, su familia, sus hijos, o ella y su familia y sus hijos. Entonces, espero que este proyecto se presente, espero que lo podamos discutir con celeridad y que se revele, como se reveló, pero quizás no con tanta claridad en la reforma de pensiones, quiénes son finalmente los que hoy día defienden un modelo de relaciones laborales que reproduce salarios precarios, que reproduce condiciones de negociación para los trabajadores y trabajadoras que son muy difíciles de abordar, que hace que hoy día el sindicato Starbucks, a pesar de que tiene todos estos locales paralizados, el 60% más o menos de las personas sindicalizadas, tenga serias dificultades para enfrentarse a un monstruo como es una empresa multinacional. Entonces, es una discusión que hay que dar, cueste lo que cueste, y si no logramos que salga durante la gestión de este gobierno, es algo que tanto el mundo organizado del trabajo como los siguientes parlamentarios que representen con convicción a la clase trabajadora tendrán que defender. Diputado, estamos hablando de muchos proyectos de ley en materia laboral que deberían discutirse este año. ¿Cuánto afecta la discusión que se está dando en torno a la eventual candidatura presidencial de la ministra Jara? ¿Nos afecta un poco el compromiso que puede tener el Ejecutivo respecto a este tipo de proyectos? A ver, yo primero diría que los compromisos de gobierno trascienden los nombres, los ministerios y por lo tanto, sin perjuicio de la decisión que tendrá que tomar el Partido Comunista respecto de su candidatura presidencial para primarias y sin perjuicio también del tremendo papel que ha jugado la ministra como liderazgo de la cartera del trabajo, creo que en ningún caso aquello puede ir en perjuicio de los compromisos programáticos, ¿no? Y en ese sentido yo esperaría que se pueda resolver rápidamente la presentación del proyecto. A mí más que preocuparme en la salida de una ministra, me preocupa que he escuchado algunas voces tanto en el oficialismo dudosos de que sea el momento de presentar un proyecto tan relevante como una negociación ramal, que puede ser poco sensual, digamos, en un año electoral, porque creo que en Chile, como no lo tenemos, es algo que el ciudadano y la ciudadana común y corriente no conoce, pero es algo que en todo el mundo, para ponerlo en simple, permite subir salarios. Y Chile tiene un problema de retraso salarial. Si el 50% de los trabajadores y las trabajadoras gana menos de 600.000 pesos, es decir, gana un sueldo muy cercano al salario mínimo, y si Chile es uno de los países con el per cápita más alta de la región, bueno, entonces tenemos un problema muy grave, porque el 1% termina concentrando más de la mitad de la riqueza que genera el 99%. Entonces, la negociación ramal se utiliza en todas las partes del mundo. Algunos lo tratan de poner como si fuera un invento de la Unión Soviética, pero es algo que está presente en Europa y en todos los países del norte, y que yo esperaría, como vuelvo a decir, que se presente sin perjuicio de lo que pueda significar la carrera presidencial, las parlamentarias, y un debate sobre el que hay que estar a la altura y hay que estar con buenos argumentos, porque no me cabe duda que cuando lo discutamos, algunos se oponen, algunos en el oficialismo incluso dicen podríamos presentar una negociación ramal pero que no negocie condiciones salariales. Bueno, ese es un proyecto de negociación ramal que no sirve para nada. Toda la negociación ramal en todo el mundo tiene que servir para discutir en serio las condiciones laborales, y la condición laboral más importante es el valor del trabajo, el salario. Entonces, vuelvo a insistir, yo soy de aquellos que va a presionar insistentemente hasta que este proyecto se presente, y a lo menos hasta 2026, marzo del 2026, que voy a estar como parlamentario, insistir en que ese proyecto salga. Perfecto, diputado, lo quiero llevar a otro tema. La semana pasada, parlamentarios de Chile Vamos presentaron un proyecto para declarar feriado irrenunciable el Viernes Santo, el 18 de abril. El gobierno hoy día está mirando esto con distancia. ¿Cuál es el parecer del Frente Amplio y particularmente de usted respecto a esta iniciativa? ¿La van a apoyar? Particularmente de usted. A ver, como primera cosa, yo voy a hacer un poquito de historia. Nosotros denunciamos esta situación una vez que se contactaron con nosotros los trabajadores y trabajadoras del comercio, particularmente trabajadores de Ripley, de París y de Falabella, que veían con mucha preocupación que sus empleadores unilateralmente, sin mediación alguna, sin conversación de ningún tipo con los sindicatos, habían decidido informar que de la noche a la mañana iban a cambiar una práctica que sostenían hace 20 años. Es decir,
permitirle a los trabajadores y trabajadoras descansar en el Viernes Santo, por motivos religiosos y por motivos de lo que se ha consagrado como un derecho tácito laboral para buena parte de los empleados y empleadas de estas cadenas y de otras del gran comercio. Lo denunciamos en la Comisión de Trabajo, solicitamos al Ministerio del Trabajo, solicitamos a la Dirección del Trabajo pronunciarse, elaborar un dictamen, fiscalizar, y entendemos que eso está ocurriendo. Como primera patita, la vía administrativa, política, se activó a propósito de la denuncia que yo mismo realicé en la Comisión de Trabajo. En aquella oportunidad causó cierto revuelo mediático y parlamentarios de RN y de la UDI salieron a criticarme fuertemente porque una vez más, aparentemente estábamos intentando imponerle mayores costos a los empleadores. Tengo presente las palabras del diputado Frank Zagerbaum, que comparte comisión del trabajo conmigo, en señalar que esto había que revisarlo con mucho cuidado porque podría tener muchos costos para el rubro. Me llama la atención que luego que nosotros presentáramos un proyecto de ley con los trabajadores y trabajadoras y quisiéramos esta intervención, aparezcan en medio de un año electoral de la UDI y RN presentando el mismo proyecto. Sin perjuicio de eso, como aparentemente por primera vez o después de mucho tiempo tenemos cierto grado de transversalidad en esta iniciativa, lo que vamos a solicitarle al presidente de la Comisión de Trabajo, que es Luis Cuello en este momento, es que pueda poner ambos proyectos en tabla, que pueda permitir verlos como uno solo y que tratemos de llegar a un consenso para que esto se pueda resolver, a lo menos en la Cámara de Diputadas y Diputados, antes de que llegue ese Viernes Santo. Y que ojalá también el Ejecutivo le pueda poner la urgencia suficiente para que esto se resuelva en el Senado, que es un lugar donde no tenemos ningún tipo de control y que sabemos tiene una fila de proyectos, particular proyectos que yo también he ido a pedir a la Comisión de Trabajo que se pongan en tabla y están ahí a la cola. Sin embargo, y con esto cierro, qué bueno que lo vamos a resolver. Qué bueno que tenemos una acción administrativa que también probablemente va a significar un dictamen de la Dirección del Trabajo en torno a si procede o no procede. Yo entiendo que la Dirección del Trabajo va a defender el criterio, y es lo que corresponde, de lo que significan los derechos laborales tácitos. Es decir, aunque no esté escriturado en ningún contrato, como esto ha venido ocurriendo por tanto tiempo, se tiene que respetar. Y segundo, la expectativa, ¿no?, de la norma, que esto ya es un concepto más del derecho civil, que efectivamente los trabajadores y trabajadoras por tanto tiempo tienen legítimamente, ¿no?, una expectativa de conducta respecto de su empleador que les permita mantener un derecho por tanto tiempo. Entonces, vamos a tener eso, y qué bueno que la derecha se sume, pero esperaría que también la viéramos más habitualmente en defensa de los derechos laborales, ya que estábamos hablando de la negociación ramal. Bueno, ahí hay una ocasión donde, si efectivamente, más allá de los valores religiosos, que es lo que yo creo que están defendiendo, más allá de los derechos laborales, si quieren estar verdaderamente detrás de los trabajadores y trabajadoras, bueno, entonces pongámonos de acuerdo y exijamos que el gobierno ponga en tabla rápidamente y presente un proyecto de negociación ramal, que, con esto cierro, se negaron a que hiciéramos esa solicitud de la Comisión de Trabajo hace cerca de un mes, también solicitud que hizo este diputado. Una polémica la semana pasada, diputado, porque dos economistas que son parte del equipo programático de Evelyn Matei, que son Cecilia Cifuentes y Michelle Lave, propusieron eliminar todos los feriados irrenunciables y que esos días se usaran para extender las vacaciones. ¿Qué le parece esta medida? A ver, bueno, primero que todo, creo que es importante que uno analice que en el equipo de Evelyn Matei, o sea, tenemos quizás uno de los grupos humanos más complejamente espantosos que una candidata presidencial podría tener, desde personeros que han estado vinculados a frases que han causado molestia ciudadana importante, como el hecho de que las personas se reúnen en los consultorios temprano para hacer vida social, de que la desigualdad da lo mismo, como algunos que han estado sumariados por distintos casos de violencia laboral y de otros tipos, como algunos que están vinculados al caso Hermosilla. O sea, si uno analiza la lista de nombres de los equipos que están hoy día asesorando a Evelyn Matei, la verdad que se lleva bastantes sorpresas negativas, y yo creo que, bueno, nosotros nos hemos dedicado a hacer a comunicar aquello, porque es bien importante ver quién está detrás y cuáles son las propuestas que hoy día tienen estos candidatos. En materia de seguridad, en materia de economía, uno ve más eslogans que cualquier otra cosa, y cuando uno ve los nombres de lo que debiesen ser las propuestas programáticas, bueno, no se extraña uno de que en realidad no hayan tantas propuestas, sino más bien una agenda de críticas vacías a la gestión del gobierno, y en función de eso un intento por también tratar de posicionarse en esta pugna ahí media bizantina que está existiendo entre las derechas, por quién está más a la derecha hoy en día, ¿no? Y Evelyn Matei se acerca peligrosamente a la ultraderecha cada vez que Kaiser y Kast se tratan mutuamente entre ellos de amarillo, y aparece entre medio Pancho Malo también a ser parte de esa figura. Entonces hay un escenario muy interesante en la derecha que yo creo que justifica, o por lo menos hace que sea muy entendible dichos como los que hemos visto a propósito de terminar con los feriados, ¿no? Como estas polémicas
donde pareciera ser que la flexibilidad laboral es la tónica de la propuesta que nos quieren ofrecer. Y ahí si uno analiza el legado además que tuvo Evelyn Matei en tanto ministra del Trabajo, donde no solo no hubo ningún proyecto de ley que mejorara las condiciones laborales de las personas, sino que además hubo intentos de resistir, por ejemplo, mejoras salariales. Yo tengo patente cuando ella salió a señalar con total, yo diría, patudez, que los trabajadores podían vivir con 183.000 pesos y se negó a discutir siquiera el aumento del salario mínimo a 250.000. Bueno, efectivamente uno comprende, y deberían saber todos los trabajadores y trabajadoras que, sea Matei o cualquiera de los que están a su derecha, los que lleguen al poder, la verdad es que asegura un futuro bastante complejo. Entonces yo creo que la polémica habla por sí sola. Creo que tratar de quitarle derechos a los trabajadores y trabajadoras es una propuesta aberrante, y creo que, como precisamente estamos discutiendo con los mismos partidos que son los partidos de su coalición, incorporar el Viernes Santo a los feriados irrenunciables, no se entiende la desconexión que existe entre sus parlamentarios y entre las propuestas vagas que aparecen en medios de comunicación y en redes sociales por parte de la candidata presidencial. Bueno, la misma descoordinación que vimos también en el tema de la elección de la mesa directiva del Senado. Así es. Bueno, ya que estamos en el tema presidencial y para ir cerrando, el Frente Amplio todavía no encuentra candidato. El nombre que está sonando más por estos días, de nuevo, el de Gonzalo Vinter. ¿Le gustaría a usted que Gonzalo Vinter sea el candidato presidencial del Frente Amplio? Sí, a ver, bueno, no es que no hayamos encontrado candidatos, es que hemos estado evaluando con, yo me atrevería a decir, con urgencia, pero sin ansiedad, quién es la carta que primero puede representar de mejor manera los valores, las propuestas, el proyecto colectivo que representa el Frente Amplio. Y en eso, efectivamente, nos hemos tomado un tiempo relevante, porque esta discusión no hemos querido que la SANGE ni la Directiva Nacional, y ni siquiera solamente el Comité Central, que es un órgano compuesto por más de 100 integrantes del partido. Pero el Frente Amplio tiene 60.000 militantes, el partido más grande de Chile, y yo creo que es una muestra de trabajo colectivo intentar que las discusiones programáticas y las discusiones sobre candidaturas presidenciales puedan hacerse de la manera más democrática posible. Yo soy de aquellos que piensan que los liderazgos no pueden imponerse, que efectivamente son partes de procesos un poquito más largos, y yo sí le quiero decir que vamos a tener candidato muy pronto, no lo puedo decir ahora, pero van a haber señales. Y quiero decirle además respecto de Gonzalo Vinter, quiero decirle respecto de Gonzalo Vinter, que es alguien con quien además me toca compartir en el cotidiano, que sin perjuicio de si él es o no es el candidato finalmente al Frente Amplio, él es una de las personas que representa de mejor manera lo que acabo de señalar, los principios, el proyecto, los valores y las ideas que el Frente Amplio tiene para el país de cara a lo que significa además la amenaza de las ultraderechas, porque ya ni siquiera es una sola, claro, sino que es una amenaza de retroceso bien importante. Diputado, y ahí bien breve, ¿cuáles serían esos ejes de una candidatura presidencial del Frente Amplio, los valores y las ideas que usted menciona? ¿Cuál es la diferencia que tienen principalmente, por ejemplo, con Catalina Toá o con el eventual candidato o candidata del Partido Comunista? Sí, a ver, bueno, me la pones muy difícil cuando me dices que te responda brevemente cuáles son los ejes programáticos del Frente Amplio, pero es un proceso que hicimos durante los últimos fines de semana con las distintas bases del Frente Amplio, que son básicamente además la reactualización de los ejes programáticos que el presidente Gabriel Boric tuvo en su primera y segunda vuelta. En ese sentido, por ejemplo, desde ya, yo digo, nosotros entendemos que la reforma de pensiones no cierra el proceso de la discusión previsional, sino que más bien abre una alternativa porque incorpora mecanismos de seguridad social, de reparto, y abre la puerta a verdaderamente discutir cuál es el modelo. Nosotros no hemos renunciado, ni vamos a renunciar jamás al término de las AFP, y esto quiero decirlo acá y volver a reafirmarlo porque lo he dicho en todas partes. Nosotros creemos que el mundo del trabajo tiene que ser uno de los ejes de cualquier articulación política que se proponga transformar la sociedad. Por eso yo mencionaba con tanta fuerza lo que significa la negociación ramal, tanto para este periodo como para el futuro del trabajo. En términos de seguridad, nosotros hemos defendido que la seguridad pública, que la seguridad económica y la seguridad social son tres ejes fundamentales. Si uno habla de la pública, que es la que está más en la palestra noticiosa por distintas razones, nosotros creemos que la gente tiene derecho a vivir sin miedo, pero también creemos que el miedo no puede ser una excusa para vaciar la democracia ni intentar retroceder en derechos sociales, y en eso lo que hemos propuesto y que lo sigue ejecutando el gobierno del presidente Boric es abordar la seguridad con inteligencia, con recursos. Por eso es que este ha sido el gobierno que ha aprobado más proyectos de seguridad, el gobierno que además ha destinado más recursos a la policía para aquello, ¿no? Que distinto pensar recursos para otro tipo de situaciones, pero para combatir el crimen organizado y las nuevas formas de delito, etcétera. Mira, me podría extender mucho rato, pero te veo con cara de que quieres que termine. Lo invitamos por una segunda ocasión. Eso, podríamos verlo. Perfecto. Pero con lo que cierro,
Cuando algunos creen que el futuro de Chile y que la amenaza de las ultraderechas se puede resolver con una nueva concertación, una nueva mayoría 2.0, nosotros creemos que no, que hay una diversidad política relevante y que el Frente Amplio tiene un rol que jugar allí, no solo para efectos de defender el legado de un gobierno. Nosotros creo que no es la prioridad en este caso, además, no como centrar al Frente Amplio en el legado del presidente Boric, sino atendiendo las dificultades que enfrentó este gobierno, cómo se profundizan aquellos cambios que se aperturaron y también cómo se cumplen aquellos compromisos que están hoy día todavía sobre la mesa. Diputado Andrés Giordano, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Entrevista Ciudadana. Muchas gracias a ti. Y a nuestros auditores les recordamos que pueden leer nuestras noticias en www.elciudadano.com.